Si eres músico, debes de saber que una de las estructuras más importantes que puede determinar el mal o buen funcionamiento del resto de tu brazo, mano y dedos es la escápula, que también es conocida como omóplato. Y para que quede más claro todo esto sobre el buen o mal funcionamiento de tu mano y dedos gracias a la posición de la escápula, lo vamos a plantear con el tema de los violinistas. Y ojo, voy a abordar el tema del cojín, pero con esto no quiero decir que todos los violinistas sí o sí deberían de utilizar cojín o no lo deberían de utilizar. La verdad es que depende mucho de la anatomía de cada persona, tenemos que ver qué necesidades físicas tiene y si realmente requiere o no de este cojín. Lo que sí he visto aquí en consulta es que hay violinistas que realmente requieren del uso del cojín y no lo utilizan por estas ideas tan arraigadas que tienen de cómo el cojín te puede quitar sonido, cómo puede disminuir la resonancia. Y puede que sea así, pero siempre tienes que ponerte a analizar que si tú quieres sacar un buen sonido de tu instrumento, pues también tienes que estar cómodo con el instrumento, no tienes que tener ningún tipo de exceso de tensión y no tienes que tener una postura forzada. Entonces muchas veces cuando el violinista necesita este cojín y no lo utiliza, pues es ahí cuando empieza el mal funcionamiento de la escápula. Vamos a analizar la postura como lo hago aquí en consulta. En esta ocasión nos vamos a fijar sobre todo en la alineación de la cintura escapular. Por cintura escapular me refiero básicamente a los hombros, ¿ok? Podemos ver en esta primera imagen cómo este violinista sí está utilizando cojín, pero no es de la altura adecuada. Entonces podemos ver cómo cambia esta simetría. ¿Te fijas? Esta rayita debería de pasar también por el hombro contrario. Entonces el violinista empieza a hacer ajustes anatómicos. Como no tiene este apoyo adecuado, entonces tiende a subir el hombro para poder crear esta seguridad al sostener el instrumento y entonces automáticamente va a repercutir en la desalineación del hombro contrario. Lo que hacemos aquí en consulta es que adecuamos un poco más el cojín a una altura adecuada, si es necesario cambiamos de tipo de marca para que pueda quedar lo más alineado posible. Como sabemos, los instrumentos lamentablemente no son nada ergonómicos, entonces nunca vamos a poder llegar como al 100% a la normalidad, pero dentro de lo que podamos corregir de descompensaciones hay que hacerlo. Por eso es que tratamos lo menos que pueda haber de descompensación, lo corregimos para que no haya ningún tipo de alteración muscular ni postural. Ahora, ¿qué es lo que debes de saber? Que todos los músicos trabajan con dos tipos de musculatura, la musculatura de sostén y la musculatura que se encarga de llevar esa precisión, esa digitación, esa velocidad hacia el instrumento. Cuando la musculatura de sostén, que en este caso es la de la escápula, no funciona bien, entonces tu musculatura que se debería de encargar de esta digitación y precisión tiene que hacer doble chamba y es por eso que resulta más complicado realizar algunos pasajes. Y la mejor manera de comprobar esto es que vas a tomar tu instrumento, vas a elevar tu hombro, lo vas a llevar hacia adelante muy intencionalmente y vamos a ver cuánto tiempo toleras estar tocando así. Ahora, debes de saber que para todos los músicos una ley que aplica es que deben de tener oídos que vean y ojos que escuchen. A esto nos referimos que si tú escuchas un sonido rígido, quiere decir que tu postura está forzada. Entonces tienes que analizar qué está pasando en tu postura. Entonces, en esta posición vamos a empezar a digitar. Y vas a ver cómo el movimiento y cómo el sonido es un poquito más rígido, como más duro, como que no fluye. Y después voy a bajar mi hombro, sacudo mi brazo, respiro y vamos a volver a digitar. Vas a ver cómo fluye más, cómo puedes tocar más rápido y sobre todo cómo esta musculatura no se tensa tanto que cuando hacemos en esta posición. Inténtalo por unos minutos para que tú realmente puedas ver cómo repercute el buen o mal funcionamiento de la escápula con tu mano. Todo este tipo de compensaciones la verdad es que lo puede presentar cualquier instrumentista, no solo los violinistas. Aquí estamos poniendo como este ejemplo, pero la verdad es que guitarristas pueden llegar a pasar por esto y siempre les digo que tienen que analizar en sus actividades de la vida diaria cómo están funcionando. Por ejemplo, el simple hecho de levantar un vaso, tienes que cuidar que tu brazo no intervenga a la hora de levantar ese vaso. Aquí vamos a poner el ejemplo. Muchos de ustedes llegan y tienen esta compensación y para poder levantar el brazo tienden a intervenir también la escápula. Y algo que debes de saber es que cuando tu brazo sube, la escápula tiene que bajar. Básicamente hacemos este movimiento, el brazo sube y la escápula baja, pero jamás se debe de mantener elevada porque entonces ahí es toda una contracción forzada de esta zona que realmente no la necesitamos.
Así que lo ideal siempre va a ser, antes de llegar a tocar tu instrumento, que analices con qué tensiones vienes, con qué posturas forzadas vienes y primero corregirlas para que tengas una práctica mucho más efectiva. Normalmente todo el tiempo por situaciones de estrés, por preocupaciones, estamos con los hombros elevados. Entonces siempre date el tiempo de relajar tus hombros, respirar y después tocar tu instrumento. Lo que puedes hacer de una manera muy efectiva es posicionarte como si alguien llegara por debajo y te jala los hombros hacia abajo, gira tus brazos hacia afuera, flexiona tus codos a 90 grados y a partir de ahí posiciónate según sea la posición de tu instrumento, aquí o aquí. Pero ya no llegamos desde la tensión a posicionarnos. Entonces también debes acordarte todo el tiempo que gracias a que tu escápula baja, tu brazo sube, y lo vamos a ver de una manera anatómica. Básicamente de esto es lo que te hablo. Tu brazo sube y la escápula baja. Eso es un buen funcionamiento de la escápula.